Que me pida autorización para todo. Ahí está. A ver. Ay, esperen que no puedo compartir pantalla. Ahí está. Denme un segundo. Tengo que, salgo un segundo porque me pide que salga y que vuelva a entrar. Así que denme un segundito. Ahí estoy. No, porque había configurado todo, pero no lo de compartir pantalla, no sabía que tenía que autorizar todo el sistema. Listo, perfecto, ahí está. Ahí ven mi pantalla. Ahí la ven. Sí, se ve bien. Sí, sí. Perfecto. Muy bien. Bueno, vamos a arrancar. En realidad, voy a arrancar con esto y después voy a hacer un parate. Voy a hacer un parate y les voy a dar 2 casos clínicos como para que razonemos un poco, más que nada con esto de la idea de rendir, cómo ustedes se los pueden llegar a tomar. Porque arritmia se lo pueden tomar de un montón de maneras, porque le pueden tomar a un paciente que entra por palpitaciones, un paciente que entra por dolor torácico o un paciente que entra por disnea, ¿sí? Entonces, mi idea es que ustedes puedan abordar el caso clínico desde el síntoma, que después de darle un pantallazo de electro lo vamos a hacer, y después que puedan encarar en la arritmia, ¿sí? O sea, poder encarar al paciente desde el síntoma, cómo interrogarlo, qué preguntar, qué hacer, dónde interrogarlo, cuándo derivar y cuándo no derivar, cómo abordar a ese paciente y obviamente interpretando el electro, ¿sí? Entonces, vamos nomás. Vamos a hablar un poquito de electro. El electro, ¿sí? Siempre lo más importante de todo, es aprender a hacerlo, ¿sí? Hay que saber hacer electro. Ustedes se reciben, empiezan la PFO y el que está de guardia le dice, bueno, anda a hacerle un electro a Pepita. Y no va que ustedes ven el electro y dicen, mira, nunca hice un electro y no está bueno. Tengo una mosca dándome vuelta, listo. Esto queda grabado, siempre queda ahí, o una mosca, o la perra. Bueno, el electro, ustedes van a ver que tienen 4 pinzas de colores y tiene chupetes, ¿sí? Que son 6 chupetes de diferente color para poner, que serían las precordiales, para poner sobre el tórax. Las pinzas, que son los colores, son los que ustedes lo tienen que poner bien, cada uno en su lugar, para que vean después el electro sin las alteraciones de negatividad o positividad, ¿sí? O sea que ustedes, la manera que pongan los colores va a determinar cómo interpreta el vector, diríamos, el electro. Entonces, fíjense, nosotros tenemos 4 colores: amarillo, verde, rojo y negro. Entonces siempre digo, del lado del corazón, Brasil, siempre del lado del corazón, cuanto más cerca del corazón, Brasil, mejor, y rojo y negro, lo más lejos del corazón posible. Entonces, cerca del corazón tengo a Brasil, arriba el sol, abajo el césped, y lejos del corazón Newell, arriba rojo, abajo negro. Esto no tengo una mnemotecnia para esto, pero sí esto de, acuérdense que el amarillo y el verde son los colores que van siempre a la izquierda y que el amarillo va arriba, ¿sí? Eso es importante que lo hagan así para que después puedan saber interpretar el electro. En el papel del electro ustedes van a ver que tiene estos cuadrados grandes con abajo, con adentro cuadraditos chiquitos. Cada cuadrado grande tiene 5 cuadraditos chiquitos, ¿sí? Cada cuadrado grande son 5 milímetros. ¿Por qué es importante saber esto? Porque ustedes, cuando interpreten el electro, van a tener que contar en segundos, a veces para sacar la frecuencia cardíaca o para ver
si están bien el tema de, yo siempre digo, el corazón es como una fábrica en la parte eléctrica, donde hay una oficina que es la que arranca la señal y dice, che, hay que empezar a contraerse. Entonces, la oficina principal, que es la que arranca, es el nódulo, el nódulo auricular, que es el nódulo sinusal o auricular, que va al nódulo auriculoventricular. En el auriculoventricular ya hay más empleados, ya les llega la info y dicen, bueno, che, tenemos que enviar la información al ventrículo izquierdo y al ventrículo derecho para que se puedan contraer o dilatar dependiendo del momento. Entonces, ustedes, para ver esos tiempos, si están bien, van a poder hacerlo desde el electrocardiograma. El electro nos va a dar a nosotros la actividad eléctrica del corazón. Entonces, ¿qué tenemos que saber de esto? No mucho. Yo les voy a enseñar lo práctico, para que ustedes, cuando estudien, no se les haga tan complejo. Cada 5 cuadrados grandes es un segundo, ¿sí? Un segundo son 5 cuadrados grandes. Entonces, ¿qué voy a hacer? Ténganlo en cuenta que cada 5 cuadrados grandes es un segundo, o sea que 20 cuadrados grandes son 6 segundos, ¿sí? Para después sacar la frecuencia cardíaca. Por suerte, los electros, cada 5 cuadrados nos marcan una raya negra gruesa, ¿sí? Que eso nos dice que pasó un segundo. Entonces, vamos nomás. Voltaje de la manera vertical, tiempo segundo de la manera horizontal. Yo cuando veo lo horizontal, cuento el tiempo, y cuando veo lo vertical, cuento el voltaje, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a ver yo en el electro? ¿Qué voy a ver? Voy a ver la actividad eléctrica del corazón, donde voy a tener toda esa fábrica que yo digo, desde la oficina que arranca con la información al aurículo ventricular, el aurículo ventricular, toda la parte donde da la orden al ventrículo, el ventrículo se contrae y después el ventrículo se relaja y empieza el ciclo otra vez. Y es esto. Acá está ¿ustedes ven mi cursor? Sí, sí. Sí. A ver, no. Sí, mira. Ay, qué lindo. Entonces ustedes ven, acá, esta oficina dice, che, contraigamos la aurícula y manda la señal, y acá, este es lo que se demora en llegar a la segunda oficina, que es el nódulo auriculoventricular. Esta es la sístole ventricular y esta es la relajación, ¿sí? La repolarización. Entonces, esto es lo que yo voy a ver. Voy a ver una onda P, un segmento PR y una onda QRS, que es el complejo QRS. Fíjense que Q siempre es negativo. Yo esto lo aprendí en 5º año, o creo que en la PFO, o sea, por eso lo repito, capaz que ustedes ya lo saben y me dicen, no, mira la boludez que nos está diciendo, pero es importante que ustedes sepan que la primer negatividad es Q y lo positivo es R. Si yo tengo acá un complejo PR y va directamente positivo, es R, no es Q lo primero que aparece. Siempre que sea positivo es R, siempre que sea negativo, la primera vez es Q y la segunda vez es S. Q, R, S. Q y S son negativos, R positivo. Tengo el segmento ST y luego la onda T. Fíjense que el segmento ST, hay un punto acá que es importantísimo para la cardiopatía isquémica, que es el punto J. El punto J es un punto que nosotros lo imaginamos, obviamente está ahí donde yo tengo ahora mi puntero láser, que es apenas termina el complejo QRS y empieza el ST. Entonces, ¿qué es lo importante? Que este coincida con el inicio del QRS. O si está elevado, que esté elevado en menos de 2 milímetros. Ahora, si yo tengo el QRS y esta S hace así y se va todo para arriba, estoy hablando de un supra del segmento ST, ¿sí? Por eso el punto J es importantísimo para evaluar los supra o los infra. Entonces, ustedes, como médicos o médicas, o como casi médicos o médicas, cuando ven un electrocardiograma, se tienen que hacer varias preguntas. Cuando ustedes lo ven, lo primero que tienen que ver, preguntarse, ¿está bien hecho el electro? O sea, pusieron bien los colores, ¿está bien hecho el electro? ¿Cómo me doy cuenta? ABR siempre es negativo, ¿sí? Si usted tiene un electro donde D1, D2 y D3 son negativos y ABR es positivo, está mal hecho el electro, tienen que cambiar los colores. Eso recontrapasa, y está bueno que lo sepan, ¿sí?
Entonces, vemos si está bien hecho el electro. Una vez que veo que ABR está negativo, que D1, D2 y D3 están positivos, voy a ver la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca la voy a calcular. ¿Sí? Hay diferentes formas de calcularla. Yo no les voy a enseñar cómo calcularla porque es una pavada. Si el ritmo es regular, agarran los piquitos de las R de dos complejos QRS y entre uno y otro vamos viendo los cuadrados grandes. Es muy difícil de explicar con un PowerPoint y sin un fibrón y una pizarra, pero es muy fácil de aprender cuando ustedes lo leen, ¿sí? Lo que ustedes tienen que saber acá es si tiene una frecuencia cardíaca normal, si está taquicárdico o bradicárdico, ¿sí? Una vez que más o menos yo veo eso, si es bradicardia, taquicardia o ritmo cardíaco normal, lo que paso al segundo punto, que es el ritmo cardíaco. Esta pregunta es la que ustedes tienen que hacer. ¿Este corazón empieza la primera oficina o la primera oficina está de paro, no trabaja y empieza en el aurículo ventricular? Entonces, la pregunta que ustedes se hacen ¿es ritmo sinusal o no es ritmo sinusal? Y la manera de verlo es con la onda P. Si tiene onda P o no tiene onda P. La onda P la van a ver bien en el D2, que es la derivación más cercana a la aurícula, donde se acercan los vectores en el momento del impulso auricular. Entonces, es la mejor manera de verla. Traten de buscarla siempre en D2. Si no la ven bien en D2, porque a veces cuesta, búsquenla en las precordiales, en las primeras precordiales, que son las más cerca también de la aurícula. Pero no se vuelvan locos con eso, porque a veces ustedes quieren verla en todas las derivaciones y a veces es difícil ver la P porque están lejos del vector. Entonces, las derivaciones más cercas del vector son el D2, D1 también, ABR también puede estar, pero más o menos, más que nada D1, D2 y las precordiales D1, B2 y B3. Y después vamos a empezar a ver las morfologías. Cuando digo morfología, digo, a ver cómo es la onda P, tiene que tener un cuadrado de altura y dos cuadrados de longitud, dos cuadraditos, ¿sí? Y un cuadrado de altura. Más o menos, esta tiene que ser la onda P, puede ser que esté en doble lomo, en una sobrecarga auricular, o una P picuda, ¿sí? Después, el segmento PR. El segmento PR me habla a mí de la velocidad de la primera a la segunda oficina, como digo yo. Si esto tarda mucho, porque tenés una hipertrofia auricular, tenés una dilatación auricular, o tenés un enlentecimiento de la vía, lo que hace el PR es prolongarse. Y eso da lo que son las bradicardias con los bloqueos auriculoventriculares. Cuando ustedes tienen pacientes con bloqueo auriculoventricular, que es que en la segunda oficina, no hay gente, nadie quiere trabajar o están de paro, eso es lo que te da el PR prolongado. O sea, la primera oficina tira al orden lo más bien, che, es hora de contraerse, y la segunda oficina no recibe, por lo cual, o la recibe lento, por lo cual depende del bloqueo que tengan el aurículo ventricular, van a tener alteración en el PR. En cambio, si ustedes tienen una alteración en la primera oficina, la arritmia más frecuente es la fibrilación auricular. ¿Qué pasa? No trabaja esa oficina y trabajan todos los que están alrededor y no esa. Entonces, lo que hace la aurícula es contraerse mal, de una manera totalmente irregular, y no de una manera ordenada, regular y fuerte, sino que de varios focos le van tirando info al aurículo ventricular. Después está el aleteo auricular, que es exactamente parecido el mecanismo, pero es otro tipo de taquicardia y es de manera regular. Va tirando la oficina, pero de manera regular. Entonces, yo voy a tener alteraciones en la onda P cuando tengo alteraciones en el nódulo sinusal, como la FA, como el aleteo auricular, o cuando tengo, por ejemplo, una hipertrofia o una dilatación de la aurícula, voy a poder tener alteraciones en la P. Alteraciones en el segmento PR es este error de comunicación. El aurículo ventricular no funca bien, por lo cual tengo un bloqueo auriculoventricular, ¿sí? Si tengo alteraciones en el QRS, son alteraciones de las ramas. No se olviden que para la contracción ventricular hay dos ramas. La izquierda, que es la más gruesa y la que va a inervar todo el ventrículo izquierdo, y la derecha, que es más finita. Y la izquierda se divide en dos, anterior y posterior, por lo cual la anterior es más grande y la posterior es más chiquita. Entonces, cuando el nódulo AB tira la información al ventrículo izquierdo, tira primero al tronco central y después al anterior, a la rama anterior. Por eso, si ustedes tienen bloqueos, alteraciones en estas ramas, en la rama izquierda, van a tener alteraciones en el QRS.
Y el segmento ST es el momento de la repolarización. Si ustedes tienen alguna isquemia o algo que afecte la repolarización, van a tener alteraciones en el segmento ST. Y la T es la relajación ventricular. Acuérdense esto, que las alteraciones metabólicas como hipercalcemia, hipocalcemia, hiperpotasemia, te pueden producir alteraciones en el ventrículo. Bien. Entonces, más o menos lo que les estuve diciendo, la morfología de la onda P, el intervalo PR, el complejo QRS. Cuando ustedes evalúan el QRS, es importantísimo evaluar el eje, ¿sí? El eje es importantísimo. Ustedes se reciben y no saben calcular el eje. Ahora les voy a enseñar por qué es importante. El eje es para dónde va el principal vector del corazón, ¿sí? O sea, toda la actividad eléctrica suma, diríamos, una actividad importante y es eso, es el eje, para dónde va toda esa actividad eléctrica. Lo normal es que el eje esté centrado y que no esté ni muy desviado hacia la izquierda ni muy desviado hacia la derecha. Cuando yo tengo un electro que tiene alteraciones en el eje, significa que está muy desviada la actividad eléctrica, o a la izquierda o a la derecha, por diferentes patologías, ¿sí? Entonces yo voy a ver el eje, lo primero que voy a ver, cuando yo ya vi que estaba bien hecho el electro, vi la frecuencia cardíaca, que está bien, vi que es un ritmo sinusal, la P tiene un cuadradito de alto, 2 cuadraditos de largo, el intervalo PR tiene 2 cuadraditos, está muy divino, voy al QRS, lo que voy a hacer es sacar el eje, ¿sí? Voy a ver si está ancho, si está angosto, voy a ver si es positivo, donde tiene que ser positivo, ¿sí? Y en las precordiales voy a ver cómo está negativo al principio en las primeras precordiales y después se va positivizando. Y obviamente, si el paciente tiene un dolor torácico, evaluar bien el segmento ST, la onda T, y en aquellos pacientes con alteraciones metabólicas o fármacos que puedan prolongar o alterar la conducción eléctrica, ver y calcular el intervalo QT. Cuando yo tengo un electro y agarro el QRS de D2 y de ADF, que son de D1 y de ADF, que son dos derivaciones opuestas, lo dibujo así como en la secundaria, agarro D1, agarro DF, pero a diferencia de la secundaria, este lado de D1 es positivo y este es positivo de ADF. Entonces, ¿qué digo? Bueno, a ver, D1, ¿cómo está el QRS en D1? Y tiene un cuadradito, 2 cuadraditos, 3, 4 cuadraditos positivos y 2 cuadraditos negativos. Entonces digo 4 menos 2, 2. Marco el 2 positivo en D1. Lo mismo hago en ABF, me veo el cuadro y digo, bueno, a ver, tiene 4 para arriba y 2 para abajo, listo, 2. 1, 2, pero fíjense que es positivo, pero va para abajo el positivo acá. Entonces ahí marco un punto y marco el eje. Este es un eje normal, un eje que está aproximadamente entre 80 y 120 grados en este cuadrante, los dos cuadrantes positivos. ¿Qué pasa? Puedo tener un eje acá, que es muy frecuente, donde ADF es negativo y D1 es positivo, entonces está desviado hacia la izquierda, o un eje acá y está desviado hacia la derecha. Por ejemplo, acá tienen un ejemplo, fíjense, D1 tienen así, tienen esta Q, esta R, no tiene S, sigue. Entonces digo, che, mira, acá tengo 3 positivos y 1 negativo, hago 1, 2, 3, y ABF tengo 4 positivos y 1 negativo, 3. Entonces marco mi eje es de 60 grados, ¿sí? 0 acá, 90 acá, mi eje es de 60. Entre 60, 70, 80 se lo considera normal, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando yo tengo el eje acá, la flecha acá, desvío hacia la izquierda? Entonces yo estamos en el examen, esto se lo pueden tomar un poquito más en la práctica final, pero bueno, es como para introducirlos a ustedes, para que después demos el tema de arritmia. Ustedes, si tienen un paciente donde están evaluando y tiene un eje desviado hacia la izquierda, las principales causas de este eje desviado hacia la izquierda, ¿sí? En menos 30 grados, es que tenga un ventrículo izquierdo grande, ¿sí? O que pase esto, que el vector, que viene bárbara la información, en la primera oficina, va a la segunda oficina divino, sale todo, y en el momento de la ruta que va hacia el ventrículo izquierdo, que yo les digo que tiene esta autopista grande, que es el tronco central, que se divide en una autopista grande también, que es la rama anterior, y una chiquita, que es la rama posterior, o tienen un corte en esa ruta, que lo más frecuente es que se bloquee la rama anterior por ser la más grande, tienen los bloqueos de rama. El bloqueo de rama puede ser completo, o sea, está la autopista antes de bifurcarse cerrada,
entonces te va a dar alteraciones grandes en el QRS. Pero ¿qué pasa? Si vos tenés un nódulo que te funciona bien y el corte está en una de las bifurcaciones, no te va a dar alteraciones grandes en el QRS, te va a dar hemibloqueo anterior, si es de esta autopista que se bifurcó principal, o de la chiquita que es posterior. Entonces los hemibloqueos de rama izquierda se dividen en anterior y posterior. ¿Y cómo los veo yo? ¿Cómo los diagnostico? Son asintomáticos, muchas veces son secuelas de la cardiopatía isquémica, y lo que puedo ver yo son alteraciones en el electro. Y entonces te pueden preguntar, ¿cuáles son las alteraciones de los hemibloqueos? Los hemibloqueos pueden ser dos, derecho o izquierdo. El izquierdo se divide en anterior y posterior. Entonces, el hemibloqueo anterior es el más frecuente y lo puedo evaluar con el eje. Todo paciente con eje derivado hacia la izquierda puede tener un hemibloqueo anterior, ¿sí? Si tiene un eje desviado hacia la derecha, tiene un hemibloqueo posterior, ¿sí? Porque la rama izquierda se bloquea completa o hemibloquea. La rama derecha se bloquea o no se bloquea, un bloqueo de rama derecha, ¿sí? ¿Se entendió? Yo porque no los veo, entonces no sé si están prestándome atención, si estoy hablando así como una loca. ¿Se entiende? Profe, ¿podría repetir la última parte de cómo se vería el bloqueo derecho-izquierdo? Es así, yo ahora les voy a mostrar imágenes. El bloqueo de rama es, acuérdense, el nódulo auriculoventricular, que yo siempre digo que es la oficina, entonces manda a su grande, diríamos, autopista, que es la izquierda y a la derecha. Esto se puede bloquear completo, ¿sí? Se bloquea derecho, se bloquea izquierdo. Pero ¿qué pasa? A veces se bloquean la bifurcación de la izquierda, que se bifurcan anterior y posterior. Bueno, si en vez de bloquearse arriba, se bloquea en la bifurcación, puede ser anterior o posterior. Entonces eso es un hemibloqueo, porque no se bloquea del todo. O sea, la información va del nódulo sinusal al aurículo ventricular, va por la rama izquierda y en el momento de la bifurcación, si una está bloqueada, lo que hace la actividad eléctrica es irse por la que está bien. Es como, yo siempre digo lo de la autopista. Los autos van del nódulo sinusal, llegan al peaje aurículo ventricular, llegan ahí. Entonces, tenés la autopista izquierda. Che, vamos por la izquierda que es grande y está buenísima y el camino es más seguro, vamos. Y eso se bifurcan dos, en la izquierda, en anterior y posterior. ¿Sí? Si ustedes tienen bloqueado anterior o posterior, si tienen bloqueado anterior, todos los autos se van a ir a la posterior. Y bueno, eso se ve en el electro. En el electro pueden tener un bloqueo aurículo-ventricular, que es ahí en el peaje, que ahí hace un desastre porque lo que hace es alterarte el segmento PR. Pueden tener un bloqueo apenas salís del peaje, que es la rama izquierda o derecha, que son bloqueos completos, o pueden tener un parate en la bifurcación de la izquierda, que puede ser anterior o posterior. ¿Cómo lo veo en el electro? Los hemibloqueos, la única manera de verlo es con el eje. Por eso hay que sacar el eje. Si el eje está desviado hacia la izquierda, puedes tener un hemibloqueo anterior izquierdo. Si el eje está desviado hacia la derecha, puedes tener un hemibloqueo posterior. ¿Se entendió? Sí, profe. Muchas gracias. Sí, perfecto. Bien. Entonces, si el Sí. eje está bien, entonces ustedes les pueden preguntar en el examen. ¿Por qué es importante calcular el eje? El eje es importante calcular porque veo hacia dónde va la actividad eléctrica del corazón, hacia dónde van los autos. Si vos tenés un eje normal es porque va bárbaro, arranca en el nódulo sinusal, va bárbaro. Ahora, si yo tengo un eje desviado hacia la izquierda es porque la ruta está media desviada, porque se agrandó todo, y eso es una hipertrofia ventricular izquierda, o se van todo para un lado porque está hemibloqueado, ¿sí? Y las causas de un hemibloqueo y las causas de desviación de la actividad eléctrica hacia la derecha son un crecimiento ventricular derecho o causas de hipertensión pulmonar, que causan esta hipertrofia derecha, ¿sí? EPOC, cor pulmonare, estenosis pulmonar, todo lo que da hipertensión pulmonar, te pueden dar ejes desviados hacia la derecha. Pregunta de examen. Causa de eje desviado hacia la izquierda, causa de eje desviado hacia la derecha. Acá tenemos un ritmo sinusal normal, onda P, complejo, segmento PR, complejo QRS, T. Late recontrarregular, acá tengo un piquito de R, acá tengo otro, cuento cuántos cuadrados hay 4. Y es regular el ritmo, entonces puedo hacer 300, 150, 100, 90.
Eso es una regla que la van a ver en todos los libros. Esto tiene una frecuencia cardíaca de 90. Puedo calcularlo con esto solo cuando es un ritmo regular, pero si es un ritmo irregular, necesito más cuadrados para hacer la fórmula y calcularlo en el ritmo irregular. Fíjense, ritmo sinusal, taquicardia sinusal. La taquicardia sinusal es una de las causas más frecuentes de una guardia. Van a ver a veces la taquicardia, uno de los primeros signos de shock, de ansiedad, de disnea, de insuficiencia cardíaca. Son ritmos regulares, donde tenés P, donde tenés un complejo totalmente normal, pero está acelerado. Acá anda todo bien, pero el tráfico va con toda, anda todo bárbaro. Después tenemos una bradicardia, que está todo bien, diríamos, pero en la bradicardia sinusal, el nódulo sinusal manda, el PR está bien, pero entre contracción y contracción hay lentitud, por lo cual hay un tráfico lento, pero está todo bien, diríamos, no hay alteración en el peaje, no hay alteración en las rutas. Y la arritmia sinusal es una arritmia muy frecuente que se da con esto. Cuando vos lo haces al paciente inspirar, aumenta la presión negativa, se te viene toda la sangre, diríamos, entonces el corazón late un poquito más rápido para vaciar esa eyección, para vaciar ese llenado, entonces el paciente hace tuk, 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 y después vuelve en la expiración, vuelve a lo normal. Por eso nosotros cuando hacemos un electro le decimos a los pacientes no respires un rato para evitar eso, ¿sí? Para evitar la arritmia sinusal, porque el paciente si empieza a respirar o se agita un poco porque le pone nervioso que uno le está haciendo el electro, pasa esto. Tiene episodios así de taquicardia y otro de bradicardia. Y ahí te asusta porque sí, che, este tiene algo, y no, es una arritmia sinusal. Estos son 4 ritmos esperables y normales. El normal, el taquicardia, el bradicardia y la arritmia sinusal. ¿Sí? Vamos un poquito a los bloqueos de rama, que es lo que dijimos. Después del aurículo ventricular, tenemos 2 vías, derecha e izquierda, y la izquierda se divide en anterior y posterior. Entonces, nosotros tenemos un bloqueo de rama derecha, que es facilísimo de identificar en el electro. El bloqueo de rama derecha es muy frecuente en los pacientes que tienen Chagas, donde van a ver en la precordial B1, van a ver R, fíjense porque empieza positivo, no empieza negativo, entonces R, S y R'. R', ¿por qué? Porque es otro positivo, ¿sí? Hay 2 positivos, entonces R y R'. Este complejo R y R' en B1 es la famosa MW, ¿sí? Van a tener M. Cuando ustedes ven R en B1, vayan a B6, y si en B6 tienen una S así profunda, es un bloqueo completo de rama derecha. Es el más fácil de ver, solo se ven las precordiales y no da síntomas. O sea, el paciente, vos lo ves en el electro, el paciente capaz de estar re bien y puede ser un chagásico. Por ejemplo, el Chagas tiene un bloqueo de rama derecha con un hemibloqueo anterior izquierdo. El hemibloqueo anterior izquierdo, acuérdense, ¿con qué lo veíamos? Con el Con la eje. desviación. Con el eje. Entonces, si yo tengo un paciente que viene, que es oriundo del Chaco, o sea, que tiene la noción de foco para Chagas, y viene para un control cardiológico, y en el electro tengo este patrón, que es un bloqueo de rama derecha, y le calculo el eje, y el eje va hacia la izquierda, seguramente ese paciente tenga un hemibloqueo anterior izquierdo. Ese paciente tiene seguramente un patrón patognomónico de Chagas, ¿sí? Entonces le pido la serología. Pero fíjense todo lo que puede aportar un electro, ¿sí? El bloqueo completo de rama izquierda es esta autopista grande que les digo, porque ustedes acuérdense que del nódulo auriculoventricular sale una rama grande que tiene que inervar todo el ventrículo izquierdo. Entonces, si está bloqueado ya de entrada, voy a tener una alteración muy grande de la contracción ventricular, porque ¿qué hace la actividad eléctrica? Che, no podemos pasar por acá, está bloqueado, apenas salimos del peaje, apenas salimos del nódulo auriculoventricular. Nos vamos por la derecha, tardamos un poco más, pero llegamos, en algún momento vamos a llegar, tenemos que dar toda la vuelta porque agarramos por la derecha. Entonces eso te va a traer grandes repercusiones en el electro que se van a ver reflejadas en el complejo QRS. Fíjense que el complejo QRS lo van a ver ancho, anchísimo, ¿lo ven? Todo así de ancho, está anchísimo. Y no solo que eso, sino que se va a repolarizar diferente. Como empieza al revés, termina al revés. Entonces la T siempre va a ser negativa, porque el vector viene a otro lado, viene en contramano, diríamos. Porque desvió porque estaba bloqueada la izquierda. Entonces van a tener en todas las derivaciones
todos los QRS recontra anchos en todas las derivaciones, no en una sola, en todas, porque se bloqueó la autopista principal, la izquierda, de entrada se bloqueó, se va todo por la derecha, o sea que va a estar bloqueado en todo el QRS, en todas las derivaciones. Y en todas las derivaciones van a tener QRS ancho y T negativa, QRS ancho y T negativa. Esto, ¿por qué se puede producir el bloqueo completo de rama izquierda? Porque puede ser crónico, el paciente lo tiene porque ha tenido infartos, porque es insuficiente cardíaco y se le bloqueó, o si es de manera aguda, se identifica como un supra, chicos. O sea, cuando el paciente no tenía un bloqueo completo de rama izquierda y viene con un dolor torácico y en el electro un bloqueo completo de rama izquierda, ese paciente puedo sospechar que sea isquémico. Una de las principales causas del bloqueo completo de rama izquierda es isquémico. Si lo tiene hace un montón, le quedó de secuela. Si lo tiene nuevo, es agudo, ya lo tenemos que meter en hemodinamia. ¿Sí? Significa que está necrosando la oficina, se está rompiendo todo ahí, el peaje, la oficina, todo. ¿Me explico? Y por eso se da en todas las alteraciones. Ahora, si el paciente tiene un dolor torácico y ya tenía un bloqueo completo de rama izquierda, no me sirve de nada el electro, porque no voy a poder ver supra, ni infra, ni nada, porque siempre va a tener esta alteración. No esperen en un paciente con un bloqueo completo de rama izquierda que les haga un supra o un infra, porque al estar bloqueada la rama no la hace. Entonces no sirve el electro, le pido troponina. Después tenemos, dentro de la rama izquierda tenemos el bloqueo completo de rama izquierda y el hemibloqueo izquierdo. Anterior o posterior, que ya lo hablamos, que es por el eje, ¿sí? No le voy a explicar las características, esto más para la práctica final, de que si ustedes tienen un eje desviado hacia la izquierda, puede tener un hemibloqueo anterior, siempre y cuando tenga un QRS, porque si ustedes tienen un QRS ancho, fíjense acá, acá no está desviado hacia la izquierda, pero a veces lo tienen desviado hacia la izquierda al eje, pero el QRS es re ancho en todas las derivaciones, y eso significa que está bloqueado toda la rama izquierda. Pero el QRS siempre en los hemibloqueos es finito, re finito, ¿sí? Y bueno, ahora vamos a hablar un poquito de cómo abordar los síntomas. ¿Se entendió más o menos, Electro? Sí, sí, profe. Sí. Bien, ahí me están preguntando el tema de la Q patológica. La Q patológica es una Q que mide más de 1 milímetro en varias derivaciones, y eso es necrosis, eso es ya una secuela de un infarto viejo. Si vos tenés un paciente con un hemibloqueo, si vos tenés un paciente con un bloqueo completo de rama izquierda viejo y encima tiene una Q, vos por ese electro, ¿qué vas a decir? Que ese paciente tuvo un infarto de las caras comprometidas en ese electro. ¿Eso sería la Q profunda? La Q profunda, sí. Pero cuando Bueno, tenés ¿en la qual derivação, Q. doutora? Se vê melhor. ¿Cómo? Em qual derivação eu posso mirar melhor? No, y depende, porque si se infartó la cara anterior, ¿dónde vas a tener la Q? Depende de dónde se infartó en el pasado. Acuérdense, cuando ustedes estudian infarto o cardiopatía isquémica, depende de qué cara se infarte, te va a alterar determinada derivación. Si yo se infarto en la cara inferior, va a tener de 2, de 3 y ABF la Q. Ahora, la rama izquierda es una, o sea, si se bloquea la rama izquierda, la van a tener en todas las derivaciones, pero ahora la Q la vas a tener en la cara, en las derivaciones de la cara correspondiente. Si fue anteroinferior, lo van a tener de 2, de 3, de 1, ABR, ¿me explico? Depende de la cara que se infartó. Por eso cuando ustedes tienen un supra, tienen que ver dónde está el supra para ver en qué cara se está infartando. Perfeito, gracias. Y una pregunta, que vos dijiste que si ya tenía el bloqueo de rama izquierda previo, no me va a servir el electro para el Claro. diagnóstico lo más probable es que el paciente caiga a la guardia, por ahí no sabe qué tenía, ya tenía o sí. Claro, no, a veces no sabe, y cuando no sabe, Bien las lo tenés que- troponinas ahí o... sí, siempre las troponinas se piden. Entonces, si tiene una clínica compatible, tiene factores de riesgo cardiovascular y encima tiene un bloqueo de rama izquierda, le tenés que pedir las troponinas. Si las troponinas son positivas, lo tenés que derivar a hemodinamia de urgencia, porque ese bloqueo se interpreta como algo agudo, como un Y supra. no es del tema, pero el tema de las enzimas, que bueno, yo vi en el seminario de Sangronista y dice
como solo troponinas y que lo otro ya debería dejar de usarse, pero en la práctica se Sí. usan, las otras se piden o no. Mira, en realidad sí, pero está mal. O sea, no se tendrían que pedir, porque si vos tenés la posibilidad de hacerle troponina, que es el más específico, el más rápido, el más sensible, le tenés que pedir troponina. Yo ya no la he pedido más, en el Eva Perón no la pedimos más, pero a veces la piden algunos, la CPK, CPKMB, realmente no se usan. Si vos tenés troponina, el libro que te dice, el infarto es troponina positiva, o sea, clínica electrotroponina positiva. Ahora, un electro que no concluye, una clínica que no te concluye mucho, pero tenés troponina positiva, es algo isquémico hasta que se demuestre lo contrario, ¿sí? Sí, y me vas a matar, porque si vos tenés clínica y tenés Sí. electro con Supra ST, igual, Sí. o sea, ya tenés como el diagnóstico del infarto, pero igual, igual las pedís. Sí, Bueno, igual las pedís. Pero sí. ya vas llamando a hemodinamia, porque ese paciente entra de hemodinamia aunque te tarden las troponinas, no vas a esperar las troponinas para derivarlo. Ahí ya Listo. tenés 2 de 3. Y lo Las último que troponinas te zafan cuando vos estás en ese gris. Tenés tenés un bloqueo completo de rama izquierda y un paciente diabético que le dolió un poquito el pecho. Y a ver si, diabético, dislipémico, con este electro que no me cierra, ahí le pedís troponina. Ahí lo ingresás en lo que se llama la unidad de dolor. Le pedís troponina, lo ves, ¿sí? Y lo último que te molesto, que las No, troponinas, no molestás, dale, vamos. ¿vienen positivas o negativas o hay algún punto de corte? Porque En realidad depende. Hay laboratorios que te dicen positiva negativa, que es lo que se llama la troponina cualitativa, hay como el test de embarazo. Es lo mismo. Positivo o negativo, y después hay laboratorios que te dan la cuantitativa. Nosotros en el Eva Perón tenemos la cuantitativa, que es depende de la unidad, nosotros tenemos hasta 0,05, entonces a veces te viene 0,02, es negativo. Entonces, vos tenés un paciente gris, así, este tiene muchos factores de riesgo cardiovascular. Le hice el electro, tiene un bloqueo completo de rama izquierda. No sé si es viejo, es nuevo. Le hago una troponina. Me dio negativa, lo hago esperar 3 horas y le vuelvo a hacer otra troponina. Eso es unidad de dolor. Y ahí la cuantitativa te sirve, porque si aumentó un poquito en cuantitativo, lo esperás un poco más y me explico, la cuantitativa te sirve. Pero a veces hay laboratorios que hay cualitativa. Depende. claro, a mí no es duda que en el IAM sin Supra y con Supra, en las dos Sí. es troponina positivo, y yo digo, Sí. podrán venir diferente de los valores o algo No, así. nada, no, te da igual. No, la lesión es igual. El tema es que vos en el supra tenés mucha necrosis y en lo que es el sin supra tenés una isquemia grande y la va a tratar diferente, la va a abordar diferente, pero no, la troponina te va a positivizar igual. Listo, gracias. Y son esas troponinas ultrasensibles, ¿no? Porque Sí, bueno, sí, yo no le pero no uso de esas, pero bueno, a veces tenés, a veces no hay. Listo. a veces no hay. Muchas gracias. No, de nada. Profe, yo tenía entendido que se esperaba 6 horas para hacer la curva. No, sí, se espera 6 horas con las enzimas normales, con TGO, CPK, CPKM. Como sabemos que la troponina aumenta ya a los 60 minutos, ya tenés pico, a veces no lo hacemos esperar 6 horas, porque usamos troponina. Ahora, si vas a usar CPKMB, CPK, sí, tenés que esperar 6 horas. Claro, entonces si es troponina, pero vos dijiste 2 ahora horas puedes esperar también. 2 horas. No, depende, fíjate cuánto hace que tiene el dolor torácico el paciente. Y ahí lo calculás. Fíjense que la troponina aumenta re rápido. Entonces, de electro, tengo que ver cómo está hecho, tengo que ver la frecuencia cardíaca, tengo que ver si arranca en el nódulo sinusal, o sea, si tiene onda P o no, para ver si arranca o no la actividad en el nódulo sinusal, tengo que ver el segmento PR para ver si llegó bien al aurículo ventricular, y después tengo que ver cómo está el QRS, cómo está el eje, todo para ver si las autopistas después de ese peaje andan bien, y veo la T y el segmento ST con el punto J para ver que no haya ninguna isquemia ventricular. Una vez que más o menos tienen eso de electro, ya está, mucho más de electro no tengo que saber. Grandes temas de electro son las arritmias, ¿sí? Y la cardiopatía isquémica. Cardiopatía isquémica hoy no íbamos a dar, vimos acá, acuérdense esto, la cardiopatía isquémica se divide con supra, sin supra. Si tiene un bloqueo anterior, si tiene un bloqueo de rama izquierda nuevo, se interpreta como supra, se va a hemodinamia ese paciente. Si es sin supra, lo anticoagula, se lo deja y se hace hemodinamia después de varios días. ¿Sí? Más o menos eso, chau, no hablo más de cardiopatía isquémica. Después les van a tomar más cosas, obvio. Ahora, vamos a las arritmias. Un paciente puede ingresar a la guardia o al consultorio con diferentes síntomas por las arritmias. Las arritmias, ustedes pueden tener bradiarritmias, que son esas que van lento, o taquiarritmias,
que aceleran el corazón. Las taquiarritmias que le voy a dar hoy, ahí me preguntan, ¿sin supra se hace doble agregación y anticoagulación? Sí. Sí. Entonces, taquiarritmia es todo lo que me acelera el corazón. Hay alguna alteración que hace que el corazón esté recontraacelerado. Entonces hoy yo les voy a enseñar cómo identificar esa taquiarritmia. Y obviamente nos vamos a centrar en la fibrilación auricular, que es la que más le pueden llegar a tomar. ¿Sí? Entonces, el paciente puede ingresar por palpitaciones, ¿sí? Entonces a vos te toman paciente de 23 años que estaba jugando al fútbol y viene por palpitaciones y náuseas. Paciente joven, sin antecedentes, que viene por palpitaciones, ese es un tipo de paciente, y después paciente con antecedente de hipertensión, diabetes, dislipemia, que tuvo 2 infartos, tiene un stent colocado y viene por palpitaciones. Son 2 cosas totalmente diferentes. ¿Pueden los 2 tener una taquiarritmia? Sí. ¿Voy a tratar a los 2 iguales? No. Por eso es importante el tipo de paciente. Por eso es importante que sepan encarar al paciente en el examen, que es lo que nunca hacen. Porque ¿qué hacen ustedes? Una fibrilación auricular. Chao, se metieron en el barro. No. Bueno, este paciente hay que hacer una buena historia clínica. Esa siempre va esa. Hay que hacer una buena historia clínica. Hay que preguntarle si es la primera vez que le pasa, si alguna vez tuvo palpitaciones, si realmente son palpitaciones, si no es disnea, si son palpitaciones, que es que siente que le late el corazón. Si lo siente acá o se le va a algún lado, si está acompañado de dolor torácico o no, si está acompañado de síntomas neurovegetativos o no, porque si vos tenés un paciente que viene con dolor torácico, palpitaciones y síntomas neurovegetativos, ¿qué es lo primero que voy a pensar? Una arritmia, obvio, pero ¿con qué? Con un infarto. Con un infarto. Digan esto, cardiopatía isquémica, no digan infarto. Bien. Cardiopatía isquémica, porque después vos la vas a clasificar en supra sin supra. Te da más, robás más minutos en el examen. Vos decís infarto, chau, te metiste en el supra, te metiste en la hemodinamia, te metiste en las indicaciones trombolíticos. No, cardiopatía isquémica, tranca, trombótica, embólica, y ahí vamos. Como accidente cerebrovascular. Abrí. Y es preferible pasar por bradiarrítmicos que por taquiarrítmicos en el examen. O sea, tienen que ser más bradi, porque si no, después te consumís todo lo que sabés en 3 minutos y ¿viste? Te sentás y decís, bueno, ¿cuánto pasó? 4 minutos pasaron. Te quedan 20 minutos de examen, amigos, y ya te consumiste todos tus conocimientos. Es re difícil, obviamente. Yo era una de esas. Yo tiraba todo lo que sabía y después estaba al horno. Después te empiezan a preguntar con detalle o temas que ya no sabés. Entonces, acuérdense, enfóquense más que nada en clínica, en la historia clínica. Interroguen bien esa disnea, si es respiratoria, si es cardíaca, interroguen las palpitaciones, cuánto hace, si estaba haciendo un esfuerzo o no, si está acompañado de dolor torácico o no, si ese paciente tiene factores de riesgo cardiovascular o no. Eso te va a cambiar un montón. Y después, depende cómo esté el paciente. Si el paciente es joven, viene, lo más bien, caminando, podés interrogarlo tranquilamente. Ahora, si el paciente viene en ambulancia, un paciente con factores de riesgo, nada, ese paciente va al shock room y le hago un electro rápido. Si ese paciente viene con palpitación y está todo sudoroso y está con dolor torácico, no le decir, bueno, usted, a ver, cuénteme, ¿qué toma para la diabetes? No. Entonces, siempre ubicar el contexto. Paciente que ingresa por palpitaciones, tengo que ver cómo está el paciente. Si está estable hemodinámicamente, si tiene parámetros hemodinámicos dentro de lo normal o si tiene parámetros hemodinámicos. Sí, se sube, Greta, lo van a subir los chicos del ALDE. Por eso lo grabamos. Entonces, importantísimo eso, ver cómo ingresa el paciente e interrogar, depende de los factores de riesgo. ¿Sí? Una vez que yo más o menos le pregunté todo o lo ingresé al shock room, si es una urgencia, lo que tengo que hacer es tomarle la frecuencia cardíaca. ¿Cómo la tomo? Tomándole el pulso. El otro día tengo una amiga que tomó clínica y le tomó los pulsos a un alumno y no lo sabía. Acuérdense, pulso femoral, pulso radial, pulso carotídeo. Nosotros tomamos del radial. Le tomás el pulso durante 1 minuto y te fijas qué frecuencia cardíaca tiene. Si es regular, puedes hacer el chantaje de multiplicar. Pero ojo, pues si viene el paciente con palpitaciones, tómenle el pulso 1 minuto, no sean tan chanta. Ten 1 minuto tomándole, porque a veces puede tener hasta extrasístoles o todo. Entonces, le van a tomar la frecuencia cardíaca y si ustedes interpretan que puede llegar a tener una taquiarritmia, además hasta el propio saturómetro te da si está taquicárdico. Ahí le vas a hacer un electro, ¿sí? Y bueno,
¿Alguna duda de semio de esto? O sea, vos podés tener un paciente que entra en contexto, una taquiarritmia, en el contexto de una insuficiencia cardíaca, ese paciente va a tener un síndrome diferente al que te ingresa solo por la taquiarritmia. Si vos tenés una insuficiencia cardíaca descompensada por una taquiarritmia, ese paciente va a tener ingurgitación yugular, edema, insuficiencia respiratoria, rales crepitantes bivasales, disnea clase funcional 4, ortopnea. Ahora, si te viene con una cardiopatía isquémica en el contexto de la taquiarritmia, va a tener dolor torácico precordial, que se puede irradiar a mandíbula, que se puede irradiar a miembro superior izquierdo. Si ustedes tienen una taquiarritmia solo por taquiarritmia, por una alteración en el nódulo sinusal, el paciente solo va a tener palpitaciones sin otro. A veces tiene un poco de náuseas por tantas palpitaciones, ellos creen que tienen náuseas. ¿Se entiende? ¿Se entendió? Sí, sí. Sí, sí. Bueno, vamos al electro. Vamos a dar taquiarritmias con electro. Ay, lo cerré. No, acá. Bien, ¿se ve? Taquiarritmia. Sí, profe. Muy bien, taquiarritmia. ¿Qué pasó? El paciente viene con todos estos síntomas que más o menos dijimos, depende uno u otro, y ustedes ven y evalúan o constatan, mejor dicho, un signo. ¿Cuál es ese signo? Una frecuencia cardíaca mayor a 100 latidos por minuto. Listo. Como mero, me pongo a pensar y digo, che, este paciente tiene una taquiarritmia. Ojo al piojo, que muchas veces tienen fiebre y la taquicardia es por la fiebre y bájenle la fiebre. Entonces, viene por más de 100. Está taquicárdico, entonces le hago un electro. Lo primero que yo tengo que ver en el electro es el QRS. Si yo tengo que ver todo lo que yo les dije, tienen que ver la frecuencia cardíaca, dicen, che, tengo una frecuencia cardíaca, esta frecuencia cardíaca está aumentada, listo, una taquicardia. A ver, el complejo QRS, ¿es ancho o angosto? Angosto. Bueno, ¿tiene onda P o no tiene onda P? Tiene onda P, o sea que el nódulo sinusal funciona. O sea, están dando todo rápido. O sea, la primera oficina funciona, el primer peaje. Van todos re rápido, está el nódulo auriculoventricular. Tengo que ver si esa taquiarritmia, ¿dónde se origina? Entonces, ¿qué voy a ver? Tengo que ver dos parámetros. Uno es el ancho del QRS y otro es si el ritmo es regular o irregular. ¿Quién? O sea, ¿qué peaje es el que nos dice a nosotros, che, háganlo de forma regular o irregular? ¿Saben? Se eu No, ver o espaço Nada, a ver. RR, El primero, o sea, el nódulo sinusal. Si yo tengo una arritmia irregular y no tengo onda P, significa que está saliendo la orden de cualquier lado, porque no hay onda P, y encima, de cualquier lado, en cualquier momento. Esa arritmia de complejo angosto, ¿por qué angosto digo yo? Porque no hay bloqueos grandes y el aurículo ventricular está divino. Está todo sentado ahí en el peaje esperando, pero le están viniendo autos de todos lados y todos desorganizados. Esa arritmia irregular de complejo angosto es la famosa fibrilación auricular, ¿sí? Ahora, si vos tenés una arritmia, una taquiarritmia, una taquicardia de complejo angosto, o sea, el complejo angosto me dice a mí que el segundo peaje, que está el nódulo auriculoventricular, que el ventrículo está divino, ¿sí? Que el problema es arriba, ¿sí? Los complejos angostos me dicen que el problema está en la aurícula, arriba. Entonces yo digo, che, a ver, tengo una taquiarritmia, a ver, el electro es complejo angosto, listo, supraventricular, arriba el ventrículo, listo. ¿Hay onda P o no hay onda P? Hay onda P, bueno, es una taquicardia sinusal, la más común de todas. Causas, fiebre, ansiedad, droga, medicación, nada, cualquier cosa. Shock, taquicardia sinusal. Está actuando todo más rápido, pero anda todo bárbaro. Tiki, 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 tiki. Va rápido, pero va bien, no hay ninguna alteración. Hay alteración que puede ser metabólica, pero no está ahí en el eje. Ahora, yo tengo un ritmo de complejo angosto, o sea, que está re bien el aurículo ventricular,
pero es irregular y no tengo onda P, es una FA. ¿Sí? Ahora, si yo tengo una taquiarritmia, ustedes agarran un electro con una arritmia, lo ven, y el complejo es ancho, el QRS es ancho, eso puede ser porque agregó un bloqueo de rama izquierda, o sea, algo está pasando en el ventrículo. No sabemos qué. Puede ser que se bloqueó, puede ser que se infartó, algo pasó, porque el complejo está ancho. Estamos acá frente a un problema en el segundo peaje, en el aurículo ventricular. Con toda taquiarritmia con complejo ancho, es una taquicardia ventricular hasta que se demuestre lo contrario. Es una emergencia, ¿sí? El paciente se te puede morir. Entonces, ¿se entendió? Y esto es lo que digo. Sí. Una taquiarritmia de QRS estrecho significa que está finito, o sea que el aurículo ventricular está bárbaro. Irregular es supraventricular. O sea, una taquicardia sinusal. La taquicardia sinusal, chicos, va hasta 130. Cuando vos tenés una taquicardia sinusal más acelerada, o sea que no hay freno, y está en 180, 190, es la TPS, la famosa TPS, que es la taquicardia supraventricular. La taquicardia supraventricular es exactamente lo mismo, la taquicardia sinusal, nada más que cambia la velocidad, o sea, va más alto, más rápido. A veces tan rápido va que no puedes ver la onda P, porque te la come el QRS, va taca, 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 taca. Y eso es re difícil ver si tiene onda P o no tiene onda P. Entonces sí, che, pero esto está recontra regular. No tiene onda P, pero es muy regular. Y si es muy regular, no es FA. Acuérdense que la FA tiene como regla que es irregular. Toda arritmia irregular, lo más probable es que sea una FA. Pero el QRS casi siempre en la FA es estrecho. Obviamente, están las excepciones, chicos, pero no se metan las excepciones, lo dejamos los cardiólogos para las excepciones, ¿sí? Obviamente que tenés FA con complejo ancho, pero no importa nada, eso para nosotros es para especialistas, ¿sí? Entonces, taquiarritmia, estrecho, regular, supraventricular, si es muy rápida, si no, taquicardia sinusal. Si es estrecho e irregular, es fibrilación auricular, ¿sí? Esto un poquito para la PFO. ¿Hay alumnos acá de práctica final? Sí, yo. Sí. O sea, son bastantes. Bueno, entonces les voy a agregar esto. Vos tenés un paciente con una taquiarritmia, ¿sí? El paciente llega al shock room, vos lo ves, está recontra taquicárdico, entonces lo que haces es, primero te fijas si está vivo el paciente. ¿Tiene pulso? No, no tiene pulso. Alguien, hay que silenciar un micrófono que se escucha mucho sonido de fondo. Si vos tenés un paciente que viene con una taquiarritmia, lo primero que tenés que hacer, el paciente viene con taquiarritmia, lo primero que tenés que hacer es ver si tiene pulso o no, obvio, como todos los pacientes. Si el paciente no tiene pulso, ese paciente está en paro. Tengo que hacer el protocolo de paro, reanimación cardiopulmonar avanzada. Paciente que no tiene pulso. Si es un ritmo fibrilable, lo desfibrilo, ¿sí? Agarro las paletas y ¡pumba! A 250. Ahora, si el paciente tiene pulso, tengo que bajarle esa frecuencia cardíaca. Tengo que cardiovertir. Tengo que hacer que esa alteración no esté más. Entonces, si yo tengo una taquicardia sinusal, tengo que ver la causa. ¿Para qué? Para resolverla. Si tengo una FA de alta respuesta, tengo que, o sea, el objetivo de ustedes es cardiovertir. ¿Y cómo van a cardiovertir? Pueden cardiovertir con el aparato, con la máquina, paleteándolo, con la función de cardioversión, o pueden hacerlo mediante fármacos. Cardiovertir es volver a la normalidad el ritmo eléctrico. A veces no se puede. Entonces, cuando no se puede, controlás la frecuencia cardíaca. Ahora, tenés un paciente con una taquiarritmia. Te fijaste el QRS todo, te diste cuenta qué arritmia era, el paciente no tiene pulso, nada, hago el protocolo de paro. El paciente tiene pulso y lo vas a cardiovertir. ¿Cómo lo vas a cardiovertir? Va a depender de cómo esté el paciente. Si el paciente ingresa con una taquiarritmia, hipotenso, en shock, en pleno infarto agudo de miocardio, con una insuficiencia cardíaca, o sea, con síntomas y signos de descompensación hemodinámica, bueno, le puede dar una pastillita o una droga para que revierta.
el paciente entra en una emergencia, en el contexto de una taquiarritmia, ese paciente lo voy a cardiovertir eléctricamente. Lo cedo y lo cardiovierto. Con el aparato pongo el botón de cardioversión y el aparato va a disparar cuando esté el QRS, ¿sí? Lo hace automático el aparato, no lo hacen ustedes, no es que ustedes van a disparar en el momento. Y lo hace primero a 100 joules, después a 200, después. En cambio, si el paciente está en paro, vos tenés que desfibrilar a 350 y desfibrilar apenas vos apretás el botón. Esa es la diferencia de desfibrilar y cardiovertir. Se usa el mismo aparato, desfibrilo a 360, con el desfibrilo, el paciente está en paro, y cardiovierto con la máquina cuando el paciente tiene pulso, pero está hemodinámicamente inestable. ¿Qué significa que una taquiarritmia esté hemodinámicamente inestable? Que esté hipotenso, que esté en shock, que tenga un infarto, que tenga un edema agudo de pulmón, que tenga dolor torácico típico o que esté en el contexto de un foco neurológico. Ahí tengo que paletearlo, sedarlo y poner la función de cardioversión, ¿sí? Y el aparato va a disparar cuando esté el latido, no en cualquier momento como cuando desfibrilo. Esa es la diferencia para los PFO, que es frecuente que se lo pregunten en un examen. Ahora, para los chicos de clínica, acuérdense esto, importante, paciente que entra con palpitaciones, si viene caminando, es un paciente que lo puedo controlar, yo tengo que ver qué arritmia tiene, identificarla y tratarla. Y esa arritmia, si el paciente entra bien, la puedo tratar farmacológicamente una vez que la identifique. Pero ahora, si es urgencia, uso el aparato y paleteo. ¿Sí? ¿Se entendió? O sea, el ritmo desfibrilable es Bien. cuando no tiene pulso. Cuando no tiene pulso, es Ok. la taquicardia ventricular y la fibrilación ventricular. No es la sistolia y la actividad eléctrica sin pulso. Cuando otro paciente en paro, puedes tener 4 ritmos en paro. Asistolia, actividad eléctrica sin pulso, taquicardia ventricular o fibrilación ventricular. Solo vas a paletear la taquicardia ventricular y la fibrilación ventricular. Las otras te vas a poner adrenalina. Ese es el RCP avanzado. Eso de los PFO, la Biblia, de memoria, ¿sí? De memoria. Por eso se toma en los exámenes. El protocolo de RCP avanzado, ¿sí? Estos un poquito los protocolos de cardioversión, que es más o menos lo que les dije. No me voy a centrar tanto en esto, porque esta clase es más para clínica que para práctica final, pero acuérdense esto, paciente hemodinámicamente inestable, con pulso, voy a cardiovertir. Son todos estos signos, los voy a cardiovertir, ¿sí? Los cedo y le mando las paletas. Ahora, si el paciente está bien, ingresa y tiene una taquicardia regular de complejo estrecho, acuérdense, taquicardia regular de complejo estrecho, ¿a dónde está la alteración? Estrecho y regular. Regular. Aurícula. En la aurícula. Auricular. En la aurícula, es supraventricular. O sea que tiene una taquicardia supraventricular. Le voy a hacer maniobras vagales, ¿sí? O adenosina. Ahora, si el paciente tiene una taquiarritmia irregular de complejo angosto, es una FA, ¿sí? Que ahora vamos a hablar de FA. Ahora, si el paciente tiene una taquicardia, pero el complejo es ancho, es una taquicardia ventricular hasta que se demuestre lo contrario, es una emergencia, y a ese paciente, si está inestable, lo paleteo, si está estable, le doy amiodarona. ¿Sí? No quiero extenderme mucho en esto porque es muy, muy de práctica final, pero quiero hablarles un poquito más de fibrilación auricular, que es lo que le pueden llegar a tomar en clínica. Bien. ¿Se entendió? ¿Alguna duda para ya arrancar con fibrilación? Yo tengo una pregunta, Belén, es de más de la Sí. práctica final, ¿puede ser? Sí, sí, obvio. Me ha pasado a mí ver en la guardia, por ejemplo, pacientes que entraban con FA, que tenían signos de insuficiencia cardíaca, que tenían disnea, ralea o ocultación, Sí. por ejemplo, pero que en una primera instancia, en vez de hacer la cardioversión, prefirieron hacer control de la frecuencia cardíaca con digoxina. Justo ahora voy a hablar de eso. Ah, listo. ¿Qué pasa? Yo los que les hablé recién son para todas las taquiarritmias, pero la FA es diferente. O sea, ustedes, para todas, para la
taquicardia sinusal, la taquicardia supraventricular, la taquicardia ventricular, todas las arritmias, más o menos el manejo es ese, salvo la fibrilación auricular, que como bien sabemos se puede presentar de manera aguda, de origen incierto, que no sabe cuándo se le apareció, o crónica, ¿sí? Entonces, depende en qué momento se le aparezca, vos vas a actuar diferente, ¿sí? Y acá está la pregunta de examen de clínica y de la PFO, porque FA te lo toman en todos lados, que acuérdense esto. Cuando ustedes dicen, bueno, vamos a hablar de fibrilación auricular, el examen puede empezar así, o el examen puede decir, che, entra un paciente con palpitaciones, un paciente de 30 años, con palpitaciones, sin dolor torácico, sin otros síntomas, tiene 120, 80 de presión arterial, está bien, pero tiene muchas palpitaciones. En el electro tiene una taquicardia irregular de complejo angosto, no tiene onda P. Entonces vos ahí le vas a decir, el paciente joven, tengo que interrogarlo bien, si estaba haciendo esfuerzo, si no estaba haciendo esfuerzo, si es la primera vez que le pasó, si consumió algo. Lo primero que sospecho es una fibrilación auricular, ¿sí? Si un paciente joven y nunca le pasó esto, probablemente sea una fibrilación auricular aguda, ¿sí? Si el paciente te asegura que él siempre se hace electro y que el último electro no tenía nada, ya te asegura que es aguda. Pero después tenés el otro tipo, el que te viene, que es obeso, dislipémico, cardiopatía isquémica, entonces viene con palpitaciones y tiene en el electro una FA, ¿sí? Una fibrilación auricular, que puede estar controlada, está bien, está irregular, sin onda P, pero tiene 90 de frecuencia cardíaca, 70, 60, entonces está controlada, o te viene con palpitaciones y con 140 en plena fibrilación auricular de alta respuesta. Ese paciente que tiene todas esas comorbilidades, aunque te diga que no la tiene, seguramente sea crónica, porque con todo eso que tiene, seguramente sea crónica, ¿sí? Ahora, si no sabes, es de origen incierto y las de origen incierto se tratan como crónica. Entonces, la vas a dividir a la fibrilación auricular. El contexto, el paciente te ayuda mucho a sospechar. ¿Por qué? Porque vos tenés dos objetivos en la fibrilación auricular. Uno es controlar la frecuencia cardíaca y dejarlo con esa FA y controlarlo. Y otra es cardiovertir, que esa onda P aparezca y que ese ritmo irregular se vuelva regular. ¿Se entiende? Hay dos objetivos. Vos en las otras arritmias era revertir. En cambio, acá tenemos revertir y controlar la frecuencia. Primero controlo la frecuencia y después revierto. ¿En quién voy a revertir? En los que tienen agudo. Ahora, los que tienen crónico, que tiene este bagallo, que viene con el gordo, que viene con hipertensión, a ese no lo va a poder revertir más. Ese paciente va a tener una FA crónica. Entonces, ese paciente, tu primer objetivo es controlarle la frecuencia cardíaca. ¿Sí? ¿Se entendió? Más o menos. Sí, sí. Entonces, fíjense, este electro es un ritmo irregular, fíjense que no tiene onda P, tiene todo un serruchito acá, que no se sabe si es onda P, no es onda P, es recontra irregular y es de complejo angosto. Ya está, irregular, complejo angosto, FA. FA. No es lo mismo que te entre Bart Simpson con unas palpitaciones en este contexto que te entre Homero. No es lo mismo, porque vos en Bart vas a sospechar seguramente que sea una aguda y en Homero vas a sospechar que sea una crónica reagudizada, ¿sí? Que es una FA de alta respuesta ventricular. Crónica. Entonces, lo que vos primero te tenés que preguntar es, ¿cuándo comenzó la taquiarritmia? ¿Sí? Si hace menos de 48 horas, si hace más de 48 horas, o es de inicio incierto. Nunca se sabe, chicos, esto. Muy pocas veces. Casi siempre sabés la de más de 48 horas. Pero por esto, porque son pacientes que ya ingresaron como 6 veces a la guardia, ya sabes, si hay insuficiente cardíaco, seguramente es crónico. ¿Sí? Ahora, si el paciente, entonces, una vez que yo defino si es aguda, crónica o de inicio incierto, me voy a plantear el objetivo con este paciente. ¿Y qué objetivos tengo? Es si le voy a controlar la frecuencia cardíaca solamente, si le voy a revertir el ritmo también, o solo le voy a revertir el ritmo. Siempre controlo la frecuencia cardíaca, siempre, primero. A veces revierto el ritmo en el momento, a veces revierto el ritmo en unos días y a veces nunca más revierto el ritmo. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, sí. Entonces, en la aguda, controlo la frecuencia cardíaca y revierto el ritmo. Hago que es irregular, pase a ser regular. En cambio, cuando tiene una crónica, controlo la frecuencia cardíaca. Y acá está la pregunta. ¿Qué pasa con ese paciente que viene hemodinámicamente descompensado? Que viene con disnea, dolor torácico, horrible. Si tiene una FA aguda,
es una emergencia y lo tengo que cardiovertir. Si viene un paciente joven con dolor torácico, mal, sudoroso, hipotenso y tiene una FA, lo tengo que cardiovertir. Acuérdense que la fibrilación auricular se da porque se dilata mucho la aurícula, eso hace que se estanque la sangre, entonces es un estado procoagulante, va a largar coágulo por todos lados. Ojo, porque si yo cardiovierto, esos coagulitos que están descansando se van para todos lados. Entonces, si yo digo, che, lo tengo que cardiovertir ya, entonces tengo que o lo anticoagulo rápido para cardiovertirlo, o le hago un ecocardiograma transesofágico y veo que no tenga coágulo. Pero ahora, si corre riesgo de vida, lo voy a cardiovertir sí o sí. Ahora, te viene este paciente, Bart Simpson. Che, tengo muchas palpitaciones, no puedo más. Entonces voy a decir, mira, no es una emergencia porque está hemodinámicamente estable. Yo a este paciente, lo primero que voy a hacerle es controlarle la frecuencia cardíaca. Se la voy a controlar con un beta bloqueante tranquilo o con un fármaco que actúe en el nódulo sinusal, como la flecainida y eso, y después tranquilo, lo anticoagulo, le hago un ecocardiograma y lo cardiovierto después, más adelante. Lo interno y lo cardiovierto. Ahora te viene el gordo, hipertenso, que vos decías, no cardiovierto más. Te viene con hemodinámicamente inestable, lo que se hace en estos pacientes es tratar de revertirle rápido, porque cuando son insuficientes cardíacos, cualquier pavada, por ejemplo, un pico de presión, o una fiebre, o le dispara la FA, porque son FA crónica tienen. Entonces, cuando ellos tienen FA crónica, cualquier cosa que le dé taquicardia, hasta el calor, puede desencadenar una FA de alta respuesta. Entonces nosotros a esos pacientes primero le controlamos la frecuencia cardíaca y no lo vamos a paletear. ¿Para qué lo va a cardiovertir si no sirve, si no le va a cardiovertir más? Porque vos lo que haces con la paleta es tratar de pasar de irregular a regular. Paciente que tiene FA crónica casi nunca revertís, porque no revierte, ¿sí? Y acá está el cuadrito este que es del Vélez, que yo lo estudié mucho en clínica al Vélez, que te dice, FA aguda, menos de 48 horas. El paciente joven, Bart, que viene. Este es re frecuente. Los jóvenes a veces vienen con palpitaciones y recontra frecuente. Está inestable este paciente Bart. ¿Tiene hipotensión, disnea, edema agudo de pulmón? ¿Tiene eso? Sí. Bueno, chau, lo cardiovierto. Entonces, lo cardiovierto. Ahora, si el paciente entra y no tiene signo, no está hipotenso, no tiene disnea, no tiene angor, no tiene nada, me pregunto, che, nada, tengo que controlar la frecuencia cardíaca y después cardiovertirlo. Primero controlo la frecuencia cardíaca. ¿Con qué? Con flecainida, beta bloqueantes, ¿sí? Y después lo voy a cardiovertir. Tranquila. En mi casa, se va a la casa, anticoagulado, le hago todos los estudios y se cardiovierte internado con lo cedo y lo cardioabierto, ¿sí? Ahora, si el paciente, esto es muy difícil, no se lo quiero decir porque si no es mucho lío. Después, si el paciente tiene una FA crónica, es un paciente que ya tenía una FA, que un paciente Homero, que viene con signo de inestabilidad, la insuficiencia cardíaca congestiva, o sea, la inestabilidad es el foco neurológico, el shock. Ahora, la insuficiencia cardíaca descompensada con FA de alta respuesta se trata con digoxina. Esto es pregunta de examen de clínica de la PFO. Vos tenés un paciente con una insuficiencia cardíaca, una fibrilación auricular de alta respuesta crónica y encima tiene un edema agudo de pulmón o tiene una insuficiencia cardíaca descompensada, lo que van a hacer es darle digoxina para ayudar a ese corazón a sacar ese líquido. Le van a poder dar un poco de NTG si quieren para bajarle, aumentarle la precarga y que se descongestione el pulmón, pero no le van a dar beta bloqueante a este paciente, porque como está en insuficiencia cardíaca, la taquicardia es una respuesta, entonces le van a dar digoxina. La digoxina en las arritmias es en el único escenario que se usa. La digoxina se usa en la FA crónica con insuficiencia cardíaca congestiva, el que tiene un poquito de Rales, el que tiene un poquito de edema, el que tiene ortopnea, ¿sí? Ahora, el paciente tiene una FA crónica, viene por palpitaciones y no tiene insuficiencia cardíaca, a ese paciente le voy a controlar la frecuencia con betabloqueantes, nada más, chicos, no tengo que cardiovertirlo, ni darle amiodarona, ni nada. Le tengo que dar atenolol, bisoprolol, nebivolol, controla la frecuencia y se va a ir con el electro irregular, pero entre 60 y 70 la frecuencia cardíaca. No lo voy a revertir más,
porque tiene una alteración estructural en el corazón. Le voy a hacer un ecocardio para ver cómo está ese ventrículo, pero como tiene una alteración estructural, ese paciente no va a necesitar cardiovertir. Esta es la diferencia entre agudo y crónico. El agudo necesita controlar la frecuencia y cardiovertir, y el crónico necesita solamente controlar la frecuencia con beta-bloqueantes. Salvo que te entre en insuficiencia cardíaca, que le vas a dar digoxina en vez de beta-bloqueantes. Y acuérdense que a todos los pacientes con FA crónica, que no vas a revertir, porque sabes que no va a revertir, tenés que calcularle el CHA2DS para ver si tiene criterios de anticoagulación. Si el paciente tiene insuficiencia cardíaca, suma un punto. Si tiene hipertensión arterial, otro punto. Si es mayor a 75 años, otro punto. Con un punto le doy aspirina sola, con 2 puntos lo voy a anticoagular. Entonces, pregunta de examen, todo paciente que ingresa por una fibrilación auricular de alta respuesta crónica, ¿qué hago en la guardia? En la guardia voy a controlarle la frecuencia cardíaca con beta-bloqueantes y calcularle el CHA2DS a ver si ese ver la causa, obvio, siempre, si tuvo un infarto, a qué le pasó que desencadenó la FA. Y una vez que ya más o menos lo acomodé, que le di el beta-bloqueante, que está bien con la frecuencia cardíaca, y yo sé que ese paciente no lo voy a cardiovertir porque es crónica, tengo que calcular el CHA2DS para ver si lo tengo que anticoagular. El CHA2DS toma en cuenta todos estos parámetros, todos suman puntos. El tener tromboembolismo, haber tenido una ACV y ser mayor a 75 suma 2 puntos. Si ya tenés 2, ese paciente se tiene que anticoagular, ¿sí? Eso es pregunta de examen. Profe, esta Sí. anticoagulación, ¿cuánto tiempo se hace después? No, crónica. Toda No, la vida. pero está bien, pero luego después de, si está internada en la guardia, ¿cuánto tiempo ya empieza con la anticoagulación? Si es crónica y el CHA2DS le da mayor a 2, le empezás a anticoagular y se va anticoagulado a la casa. Ah, listo, o sea, ya Le sale das con... enoxaparina y le das el Sintrón, el acenocumarol. Y le vas controlando el RIN. Cuando el RIN está entre 2 y 3, le suspendés la enoxaparina y se queda con el acenocumarol. O con los nuevos anticoagulantes inhibidores del factor 10, el dabigatran, Profe, el una rivaroxaban. consulta. Sí. Dijo que con un punto se antiagregaba. ¿Se lo Sí. hace solamente con aspirina o Sí. también con el COP? No, Con no, con aspirina si el paciente no tiene una ACV agudo o una Y ya cardiopatía. con 2 puntos la anticoagulación. Claro, que ahí le vas a dar aspirina y acenocumarol o los nuevos. Bien, gracias, profe. No, Profe, sí. los pacientes que tuvieron un episodio agudo y se los cardiovierte, se les controla la frecuencia cardíaca, se les hace la cardioversión, ¿esos pacientes se evalúan para darle un antiagregante o un anticoagulante? ¿O si con esa cardioversión ya...? No, Bien. ya está. Si lo cardiovertiste, ya está. A veces son pacientes jóvenes que tienen una alteración en el nódulo sinusal, entonces se le hace estudios electrofisiológicos y se le inhibe la vía. A veces tiene una excitación, un síndrome de excitación y se le inhibe esa vía y listo, ya está. Vos le vas a anticoagular al paciente que puede hacer un trombo, que es el paciente que tiene dilatada la aurícula, que tiene una FA crónica, porque es el paciente que puede embolizar. Vos no vas a anticoagular a un paciente joven que tiene una FA aguda, que ya le sacaste el problema y el pegaje todo anda bárbaro. O sea, vos vas a anticoagular al que hace el éstasis venoso, ahí el éstasis sanguíneo, con la aurícula aumentada, que son todos los crónicos. Profe, en una guardia no es frecuente tener un ecocardio en un paciente que viene con una FA aguda. No. ¿Y por cuánto tiempo lo anticoagulas para planear la cardioversión? Tipo que le decía al paciente, bueno, vení, te internamos. En realidad, si es aguda, el paciente, nosotros lo que hacemos es controlarle la frecuencia cardíaca y lo ve cardiología y lo anticoagula 2 días y después lo cita para cardiovertir. Él le hace el ecocardio al otro día, o sea, le hace el ecocardio a la tarde o al otro día. Pero vos la frecuencia cardíaca se la va a controlar sí o sí. Sí, sí. Ok, gracias, profe. Depende en qué lugar estés. Si está en el ICR, te hacen el ecocardio ahí, todo ahí. Y profe, la cardioversión farmacológica, ¿en qué paciente la elegís? En el que está estable. Hemodinámica. Cardioversión farmacológica es la amiodarona, por ejemplo. O sea, eso, vos cardiovertís, esos son para las arritmias, no FA, para las taquiarritmias, la taquicardia ventricular, la taquicardia supraventricular, el aleteo auricular. Yo siempre digo, cuando la arritmia te arrincona, poné la amiodarona.
sea, cuando vos tenés, por ejemplo, si vos tenés una taquicardia paroxística supraventricular, le pusiste adenosina, le hiciste maniobra vagale y no revierte, porque la adenosina es un fármaco que revierte. Si no revierte, vas a dar la amiodarona. La taquicardia ventricular, que es el complejo ancho, siempre le das amiodarona, y en la FA, por ejemplo, aguda, que lo querés revertir farmacológicamente porque está re bien, la flecainida hace eso, te lo revierte a veces. Profe, yo Sí, siempre como confirmo una arritmia con el electro, sí, aparte de la clínica. sí, obvio. Pero la clínica siempre te lleva a la sospecha, Por ejemplo, de la taquicardia paroxística. obvio, obvio. No te queda otra, sí o sí. Bueno, espero que les haya servido. Profe, pero justo me empezó a sonar una alarma, entonces no quería preguntar, pero Sí. ¿siempre en el agudo para cardiovertir se anticoagula antes, aunque sea en ese periodo para hacer la Y cardioversión? salvo que salvo que tengas un ecocardiograma transesofágico ahí Claro. disponible y descarte los trombos, ahí lo cardiovertís. Y cuando corre riesgo de vida o muerte, y sí, ahí lo cardiovertís, ¿qué vas a hacer? O sea, pero tanto en la inestable como estable, en uno con más tiempo y en el otro con menos. En la estable lo puedes cardiovertir farmacológicamente, capaz que le da la flecainida y cardiovertió. Bien, genial. Cuesta, ¿ah? Cuesta, es re difícil, FA, es un quilombo. O sea, taquiarritmia siempre confunde. Profe, Profe, y... Para Fernanda. No, no, estaba dale. sí, ¿cuánto tiempo tengo que esperar entre darle, por ejemplo, la enoxaparina para hacer la anticoagulación y hacer la cardioversión? ¿O se puede hacer, administro subcutáneo y lo hago? Y sí, Ajá. ponele. A la hora lo puedo hacer, pero nada, lo tenemos dinámicamente estable, porque si lo vas a hacer rápido porque el paciente se está muriendo, de nada, Claro. poner la noxa y lo mejor es tener un ecocardio transesofágico. Usted en el examen tiene que decir ecocardiograma transesofágico. Después lo que se haga en el hospital es porque no tenemos los recursos. Pero usted en el examen le van a decir, FA aguda, mirá, si está inestable, chau, le hago el ecocardio transesofágico y si no tiene trombo, ¡bumba! Chao, todo bien, pero eso es lo que me dicen los libros y ustedes se tienen que defender con el libro, no con lo que, no, porque en la guardia yo, porque mi mamá, no, nada, el libro dice eso y ustedes en el examen van con eso. Práctica final, cuarto, quinto. En cuarto, quinto, lo que le pueden preguntar mucho es esto, ¿cuándo se anticoagula? Si se anticoagulan todos o no. Usted tiene que decir, se anticoagula a los FA crónica que tengan un chat-VAS de 2 puntos o más. Entonces te van a decir, ¿qué es el chat-VAS? ¿Qué tiene? Y en la FA crónica, ¿revierte o no revierte? Y no revierte, porque seguramente tiene una cardiopatía de base, y que puede ser una hipertrofia por hipertensión, una dilatación por isquemia, bla, 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 ¿sí? O sea, tiene una dilatación auricular, consecuencia de hipertensión, consecuencia de nada, de todo, de hipertrofia, de hipertensión, de cardiopatía isquémica. Sí, estúdiense eso. Y acuérdense de esto, el paciente que puede ingresar con una fibrilación auricular, con todo un contexto de insuficiencia cardíaca, con todo un contexto de cardiopatía isquémica o solamente con la palpitación. Y el abordaje es diferente. Es re difícil, no es fácil. Y bueno, nada, les deseo lo mejor. Y bueno, así como hay acá alumnos y alumnas que han venido a mis integradores antes y rindieron bien clínica y ahora están en la práctica final y siguen, obviamente para aquellos que aprueben, que siempre van a ser bienvenidos y bienvenidas a mis integradores, porque la PFO también sirven un montón, porque es esto es constante. Así que el miércoles que viene, ¿hay mesa ya hasta la semana que viene? Sí, profe, Sí, el martes el escrito y el miércoles el oral, sí que no hay paro, no sé cómo se va a resolver. Por Ah, ahora, bueno. Entonces no sé si vamos a dar, porque si hay mesa, capaz que yo tome. Así que no sé, tengo que ver si capaz que tome. Entonces les aviso en el grupo. Obviamente cualquier duda, yo justo viajo jueves, viernes, sábado y domingo, pero bueno, hay clase mía por todos lados. Así que espero que les sirva. Ahí me preguntaron, ¿para sedar se usa midazolam? Sí, se usa midazolam. Eso, ¿sabes algo del Y paro? morfina. ¿Cómo? ¿Sabes Del algo del paro. paro? Se está votando el paro. Se está votando. O sea, todavía no se decidió. Puede ser, yo creo que va a haber paro. Porque no hay Y arreglo
de paritaria. No hay, el gobierno no ofreció nada y no creo que el fin de semana se pongan a ofrecer. Y así en este caso se suspendería la mesa. O igual sigue. ¿Cómo? ¿Se suspendería la mesa en ese caso? Y la mayoría de las veces se suspende, sí. Bien, gracias. Hay que ver la cátedra qué medida toma. Igual, Pero, o sea, para que por ahí no entremos en crisis, la mesa pasada también hubo paro de COADI y se tomó la mesa. Por eso, Pero bueno, lo define la cátedra. Lo define Claro. la cátedra. Ustedes estudian como si irían a rendir. El bajón es que ya estás re preparado y, bueno, tenés 2 días más. Si hay paro, debemos hacer otro repasito, ¿sí? Dale, Profe, disculpa, a mí me confunde, por ejemplo, el aleteo. O sea, Sí. es como un paso previo a la fibrilación, puede ser. No, es otro mecanismo. Pero Bueno, el puede aleteo llevar. tenés, el aleteo auricular, lo que hace, o sea, siempre yo digo lo mismo, así se contrae la FA, de todos lados y mal. Y el aleteo es esto, es el nódulo sinusal que larga con toda. Entonces vas a tener onda P, y va a ser regular, a diferencia de la FA que es irregular. Ah, bien. Es un serrucho. Pero es regular. Y la Pero- fibrilación ventricular ya no. FB está en paro. Ok. Siempre está en paro. Gracias. Raro que una FB te entre lúcido. La FB es paro cardíaco de fibrilo. Profe, discúlpame, entonces, última duda. Si dicen que es un paciente joven que si ya sabemos que está con la fibrilación auricular en agudo, yo controlo la frecuencia y antes de decir que tengo que revertir, digo que como está estable le hago un ecocardiograma transesofágico. Digo eso primero, antes de decir de anticoagular por 2 días, eso sería entonces. Excelente. Muy bien la clase. Ya, Entendido. entendí. Después uno se confunde todo en el examen, no pasa nada. Es re difícil. Sí, los algoritmos son muy difíciles de arritmia. Te pierden. Yo traté de dárselo lo más práctico posible. Obviamente que cuando ustedes leen el libro, los detalles son muchos más, las drogas son como 5 drogas más, las alteraciones son, vos te pones, no, porque la FA puede tener conducción aberrante y te da el QR, eso salten eso, porque no les van a tomar eso. Vos mucho las ideas ahora, como que... Y más o menos está la base, después si quieren agregarle cositas, pero con esto, nada, arrancan con todas. Profe, una última duda que no me cerró. A los pacientes que tienen FA en el contexto de una insuficiencia cardíaca, ¿por qué se usaba, o sea, no entiendo por qué se usa la digoxina? La digoxina porque es antiarrítmica y encima aumenta la fracción de eyección. Porque, ¿qué pasa? Como vos tenés que controlar la frecuencia cardíaca, tu droga madre para controlar la frecuencia cardíaca es el beta bloqueante. Pero esa taquiarritmia es respuesta a la insuficiencia cardíaca. Si vos le das un beta bloqueante, ¿qué haces? Haces que el corazón descanse. ¿Y qué hace el corazón si descansa? Se llena de sangre y se muere el paciente, diríamos, porque es la única respuesta. Entonces, con la digoxina lo que haces es hacer que tenga inotropismo, o sea, que contraiga fuerte, saque toda esa sangre, que se vuelva de insuficiente fuerte. Es como que le da un saque al corazón, saca toda la sangre y encima es antiarrítmico. Tiene una acción a nivel de las membranas y te revierte te controla la frecuencia y te saca la sobrecarga. Por eso es la única indicación. Y a esos pacientes solo le haría digoxina y podría agregarle la NTG, no se le hace ninguna otra droga más. No. Sí, furo, sí, está muy encharcado. Bien, lo que La hablamos NTG sí está en edema agudo pulmón. Bien. Y Sí, no. eso de volver o controlar la frecuencia cardíaca lo va a controlar con la digoxina, con ese mecanismo antiarrítmico. Sí. Bien. Sí, a veces tardan 6 horas, no es inmediato, porque son FAs crónicas. Y capaz que el paciente tiene una neumonía y tiene fiebre y es por eso que está taquicárdico. Hasta que vos no le bajé la fiebre, hasta que vos no le pones la digoxina, pones todo, después le baja la fiebre, le saca la infección y revierte, y controla. Hay que decir controla, porque no revierte a estos pacientes, son crónicos. Claro, profe, eso le estaba por preguntar, ¿cuánto me da Y necesidad depende. un paciente? Claro, depende de qué le llevó a ese Tal paciente cual. con la FA. Tal cual. Claro. Depende de la Pero- causa. Esa es la respuesta excelente para un examen. Y depende de la causa. Para todo y depende de Pero la es real, porque si te viene un paciente que consumió cocaína y te viene con una FA aguda, ese paciente le tenés que controlar la frecuencia cardíaca hasta que
se le vaya la cocaína del cuerpo, porque por más que vos lo reviertas, por más, siempre ese estímulo adrenalínico lo va a tener. Claro, y eso sería lo mismo tanto si la FDA sería aguda o crónica, porque el crónico puede tener una causa que la haya desencadenado como la infección y también va a tener que quedar internado. Claro. Bien. Gracias. No. Bueno, éxito. ¿Y la mesa de la práctica final cuándo es? También, ¿no? Por ahora. El 5 5 o 9 de junio, profe. Sí. ¿Va a tener clase de consulta? No, ¿La PSO? No me dijeron, pero bueno, podemos hacer alguna si quieren. Dale, profe. Gracias. Dale. Muchas gracias. Gracias, profe. Gracias. Dale, nos vemos. Gracias, profe. Dale. profe. Adiós. Nos vemos. Chao, Belén, gracias.